Hola a todos, muy buenos días. Gracias por acompañarnos nuevamente el día de hoy con el inicio de un nuevo ciclo de charlas, de un nuevo ciclo de webinars de las protecciones eléctricas. Para los que no me conocen, me presento. Mi nombre es Alba Español, formo parte del equipo de capacitación del Grupo Legrand acá en Chile y bueno, de parte de todo el grupo de Legrand Chile quiero darles la más cordial bienvenida, agradecerles el que nos hayan podido acompañar nuevamente en este ciclo de charlas, un ciclo de charlas que consta de 4 webinars y que, bueno, al igual que las demás, mantiene su mismo formato de ser una vez a la semana, con una duración de 1 hora y media y a su vez con la entrega de sus respectivos diplomas. Así que buenos días a todos, gracias a los que nos están saludando por el chat, Bernardo, Claudio, Mario, Andrés, Diego, Benjamín, a todos ustedes muy buenos días desde acá de Santiago, les mando un abrazo y bueno, súper contentos de que puedan acompañarnos y que puedan seguir participando con nosotros semanalmente con estos ciclos de webinars que hemos preparado especialmente para ustedes. Bueno, vamos a dar inicio. Hablando de este ciclo, como les decía, mantiene su mismo formato. Hemos hecho algunos cambios en este ciclo de webinars de protecciones eléctricas basándonos en las encuestas que recibimos el año pasado. El año pasado no contábamos con el webinar de coordinación de protecciones y bueno, en este año hicimos este pequeño cambio donde vamos a partir el día de hoy con la protección diferencial y cómo esta protege en la vida de las personas. Luego el próximo viernes 21 de abril vamos a estar viendo lo que son las protecciones modulares o las protecciones en miniatura. Y por último, vamos a tener 2 webinars más donde vamos a tener el 28 de abril protección caja moldeada y corte en aire en un mismo webinar y vamos a finalizar con la coordinación de protecciones, cómo hacer coordinación ya sea selectiva o asociativa y también mostrarle un poco el software que nosotros tenemos y que les puede ser de gran ayuda para hacer este tipo de estudio. Así que esos van a ser los 4 webinars de este nuevo ciclo. Al igual que los demás, cada uno de estos webinars les va a dar un diploma de participación por cada uno. ¿Ok? Y todas aquellas personas que nos puedan acompañar durante estas 4 jornadas van a poder recibir un diploma adicional, un diploma final que es generado por nosotros, por el Departamento de Capacitación del Grupo Legrand, con el total de horas que ustedes dedicaron a capacitarse con nosotros. Así que se mantiene este mismo formato. Damos inicio hoy, el 14 de abril, y finalizaremos el viernes, disculpen, 5 de mayo. Y bueno, ya antes de presentarles al relator del día de hoy, como siempre iniciamos, quiero hablarles un poquito acerca de esta plataforma que nos presta servicios Click Meeting y un par de herramientas que quiero enseñarles o mostrarles para que ustedes puedan interactuar durante el webinar y para que puedan aprovechar todas las herramientas que tiene la plataforma para la realización de esta primera actividad. Y bueno, el primero es el chat, donde ya muchos de ustedes nos están escribiendo. A través de este chat ustedes nos van a poder hacer sus consultas, hacer sus comentarios, indicarnos también si hay alguna falla con el audio, con la imagen. Ahí vamos a estar muy, muy atentos para responderles. Así que ya hemos activado el modo preguntas y respuestas. Si desean usarlo, tan solo deben escribir su pregunta y antes de darle enter, hacer clic en el símbolo de interrogación que ahora les aparece en la parte inferior del chat. Y al hacer clic acá, su pregunta se va a diferenciar de los saludos y de los comentarios que están en el chat y así para el relator y para nosotros va a ser mucho más sencillo el saber que eso es una consulta y el responderla durante la capacitación. Así que los invitamos desde ya a usar este modo preguntas y respuestas que también nos permitirá al final el colocar su pregunta en pantalla y hacer mucho más ordenado esta sección de preguntas y respuestas. Y bueno, la última herramienta que quería mostrarles es o comentarles es que dentro de muy poquito, en un par de minutos, va a estar disponible un link en la pantalla, en la parte superior de la pantalla, para que ustedes puedan descargar esta presentación en PDF que están viendo ahora mismo, ¿ok? Así como también un par de brochures dedicados a las protecciones diferenciales o al conjunto de protecciones que nosotros contamos como Grupo Legrand. Así que en un par de minutitos yo les estaré escribiendo por el chat para que descarguen esta presentación y si hay algún problema, bueno, ahí les estaremos enviando el link directo hacia este WeTransfer.
Con eso yo me despido por unos minutitos. Vamos entonces a iniciar con este webinar en honor al tiempo. Y para esto, bueno, quiero presentarles al relator del día de hoy. Y bueno, el relator del día de hoy es Miguel Catalán. Miguel Catalán es agente comercial de la zona norte, con más de 6 años en el grupo Legrand. Así que Miguel, bienvenido y bueno, gracias por acompañarnos nuevamente. Muchas gracias, Salva. Hola a todas las personas que están acá también compartiendo, que se dieron el tiempo. Les agradezco harto esta instancia y su tiempo principalmente, porque yo sé que todos acá tenemos un contexto de trabajo tan intenso, así que muy, muy agradecido. Bueno, bienvenidos. Como comentaba Alba, yo soy Miguel Catalán de acá de la empresa Legrand, del grupo Legrand. Dejo mi LinkedIn también. Yo constantemente subo algunas informaciones, algunas situaciones ahí, capacitaciones que realizamos en terreno. Y mi correo. Así que ahí si me quieren agregar, bienvenido sea. Bueno, hoy día vamos a ver la protección diferencial y cómo ésta protege a las personas. A modo de introducción, la energía eléctrica es indiscutiblemente indispensable para todos. O sea, de hecho, ahora, gracias a la energía eléctrica, nosotros estamos pudiendo ver esta capacitación. Pero en ello, no, en ese contexto de la electricidad, siempre hay riesgos asociados. Y acá voy a mencionar los 5 primeros riesgos que tiene, o los tipos de riesgo, en donde el primero es el riesgo por electrocución, ¿cierto? Acá vemos a una persona que está electrocutándose. Eh, Riesgos de quemadura en base a cuánto tiempo yo estoy sometido a la energía eléctrica y cómo esto puede deteriorar la piel, ¿cierto? Los tejidos de la piel, proyección del material. Acá abajo y en la foto de arriba se puede visualizar una persona trabajando en donde hubo un cortocircuito, ¿cierto? Un arco eléctrico generó algún contexto de chispas bastante fuerte, proyección del material, esquirlas que puedan salir, intensidad luminosa, ¿cierto? Que puede provocar ceguera ocular y muerte a la persona accidentada finalmente. Entonces, en ello hay dos variables. La primera es el tiempo al cual yo estoy sometido a la corriente eléctrica. ¿Cuánto tiempo yo estoy sometido a la corriente eléctrica va a generar situaciones, distintas situaciones de accidentabilidad? Y la segunda es la corriente a la cual yo estoy sometido. ¿Cuánta es la corriente en amper? Y el origen del riesgo es, los accidentes ocurren fundamentalmente en la industria, en el hogar. Cada año decenas de personas quedan discapacitadas por el contexto de manipulación de la energía eléctrica. Y la electricidad está catalogada como una energía segura siempre y cuando se cuenten con las medidas de seguridad adecuadas. Entonces vamos a ver un poco de gráficos de estadísticas en donde el primero que pueden visualizar acá es los accidentes fatales, perdón. Es un estudio que se realizó en su instancia en el año 2007 al 2013, en donde un 66% fue de fatales eléctricos general en la población por malas instalaciones, por situaciones de riesgo en la casa, por incendio, que van vinculados al contexto eléctrico, y las fatales eléctricos en un origen laboral que es de un 34%. Este es otro estudio que realizó Coniken en donde menciona las principales causales o equipos, perdón, en el ámbito eléctrico que se manipularon en donde generaron situaciones de quemadura. Entonces están los alargadores principalmente con 34, 34 personas de las cuales tuvieron esta situación de quemadura, otros cables, enchufes no especificados, pero sí elementos vinculados al contexto eléctrico, en donde se ven las principales quemaduras. Y acá hay otro estudio realizado por Kwaniken en donde menciona las principales causales de quemaduras. Entonces, si bien hay un 42% de objetos calientes, hay un 41% de líquidos calientes, que son las principales causales, y hay un 3% de la electricidad. Igual, si bien es un dígito menor en porcentaje, cabe mencionar que igual está considerado como dentro de las principales causales de quemaduras. Entonces, para aquello vamos a ver
lo que es el contacto directo y el contacto indirecto, y esto va vinculado al RIC 5. Hay un nuevo reglamento que entró en vigencia a partir del 12 de julio, en donde del 12 de julio del 2021 ya vamos casi llegando hacia 2 años desde que este salió y entró en vigencia, en donde en el RIC 5 se menciona como título del RIC, RIC significa Reglamento de Instalaciones de Consumo, como un pequeño tips, en donde se habla de las medidas de protección contra tensiones peligrosas y descargas. Entonces, el contacto directo es cuando la persona de forma directa toca algún conductor o un conductor y él se hace parte directa desde la instalación eléctrica. O sea, él de forma directa toca un conductor activo donde hay energía eléctrica y la energía eléctrica entra a través, o sea, entra al cuerpo a través de la intensidad que se provoca desde el mismo conductor. Y el contacto indirecto es cuando hay un medio entre el conductor activo y la persona. Entonces, en el contexto de un hogar, por ejemplo, hay una lavadora que lleva muchos años funcionando, es una lavadora que con el tema de la vibración se pudo haber soltado quizás el cable de la fase y esté tocando la carcasa. Si yo toco la lavadora, me termino electrocutando, la energía pasa a través de mi cuerpo, entonces hay un medio entre el conductor y la persona. Eso se define como contacto, indirecto. Entonces, ahora vamos a ver las tres principales causales de la energía eléctrica en el cuerpo. La primera es la tetanización. La tetanización es cuando la corriente entra al cuerpo humano y esta genera contracción muscular. Entonces acá puse una persona que se está tocando como la espalda, en donde de alguna forma, ¿qué implica esta situación? La energía eléctrica al entrar y tocar los músculos que tenemos en el cuerpo puede producir un paro respiratorio en caso de que se contraiga la zona abdominal. ¿Ya? Entonces hay un contexto que ya de por sí es peligroso, la contracción muscular. Eso es en base a la tetanización. La fibrilación ventricular es cuando hay una desorganización del ritmo cardíaco, es porque la energía cuando entra, la energía alterna, ¿cierto? Tiene ondas positivas, es una onda sinusoidal, ¿cierto? Entre positivos y negativos, y eso puede decantar en las pulsaciones del corazón. Entonces puede ser que el corazón tenga un ritmo cardíaco más apurado o más lento, ¿ya? Y los efectos térmicos en el cuerpo, dependiendo de cuánto tiempo yo estoy sometido a la energía eléctrica, puede decantar en deterioro del tejido en el cuerpo humano. Entonces acá hay algunas fotos en base a personas que se electrocutaron y en donde generó un efecto térmico en el cuerpo. Esto lo comento porque es sumamente interesante para entrar en materia. Este es un estudio que se realizó en base a un estándar que es el IS 60479, en donde menciona 4 partes críticas, ya en base al contexto de electrocutarse. En donde vamos a visualizar en la parte izquierda que tenemos el tiempo en milisegundos y en la parte inferior está lo que es corriente en miliamperes, ¿ya? Entonces hay 4 zonas en donde la primera es la AC, 1, en donde dice habitualmente no hay ninguna reacción. Entonces, de 0,1 segundos a 0,5 segundos no hay ningún tipo de reacción en el cuerpo. En la zona de 0,5 a 200 milisegundos hay un contexto en donde la energía, si bien no hay ningún efecto fisiológico peligroso, sí hay una percepción de la energía. O sea, yo siento que la energía está dentro de mi cuerpo. O sea, yo la percibo. Es totalmente al contacto, se siente. Entonces, la zona C3, aquí entramos en un contexto más peligroso en donde habitualmente no hay ningún daño orgánico, o sea, de los órganos internos en el cuerpo humano no hay ningún daño, pero sí hay probabilidades de contracción muscular, o sea, la tetanización que visualizamos en la slide anterior y dificultades respiratorias que se pueden producir, y también puede haber un contexto de fibrilación ventricular hasta un 5%. Y finalmente, la zona AC4, que es la última zona que se ve de un color rosado más intenso, se segmenta en 3 zonas, la AC1, la AC2 y finalmente la AC3. Entonces, aquí
hay un contexto en donde aparte se adhiere todo lo que es en la zona AC3, o sea, contracción en base a contracción muscular, o sea, hay tetanización, pero la fibrilación ventricular que se produce acá es mucho mayor, puede llegar hasta un 50% dependiendo de la zona o hasta sobre un 50% dependiendo de la zona. Entonces, acá vamos a ver un ejemplo en un contexto para generar igual conciencia de los equipos eléctricos a utilizar. ¿Por qué? Primero, el reglamento eléctrico, el nuevo reglamento eléctrico habla de cuánta es la resistencia humana del ser humano. Entonces, en un promedio, el ser humano tiene una resistencia de 2000 ohm, ¿ya? Eso es lo que tiene como resistencia un ser humano. Y depende de muchos factores la resistencia del cuerpo humano, depende de cuánta grasa corporal yo tenga, de cuánta masa muscular yo tenga, depende también del agua que yo consuma. Y esto si yo lo trabajo por ley de Ohm, la simple ley de Ohm que muchos conocemos, es voltaje, ¿cierto? Dividido la resistencia, en donde yo tomo un voltaje totalmente residencial que está en mi hogar, que es de 220 volts, y yo al dividirlo por 2000 ohm, que es el promedio del ser humano, ya solo por fórmula de ley de Ohm hay 110 miliamperes ya en corriente. Si ahora visualizamos esto en el gráfico, a los 110 miliamperes, pueden ver que dependiendo del tiempo al cual yo esté sometido, si es de 10 a 20 milisegundos, un tiempo bastante pequeño, yo puedo ya sentir la energía eléctrica. Sin embargo, pasando los 20 milisegundos, yo ya puedo entrar en una situación de tetanización y de fibrilación ventricular hasta un 5%. Y finalmente, puedo entrar, dependiendo del tiempo al cual yo esté sometido, puedo entrar en una situación de riesgo totalmente grave, ¿ya? Entonces, ahora vamos a visualizar un ejemplo. Este es el RIC que mencionaba, el RIC 5, en donde habla claramente que el valor de resistencia del cuerpo humano se considera igual a 2000 ohm, en donde vamos a ver otro ejemplo. Si hay una tensión de 220 con una resistencia de un cuerpo humano de 1500 ohm, yo por ley de Ohm obtengo 147 miliamperes. Entonces, el tiempo en el cual yo no voy a tener ningún tipo de situación grave va a ser 0,17 milisegundos, lo cual, si se dan cuenta, es un tiempo bastante reducido. Entonces, vamos a ver algunos ejemplos en donde, por ejemplo, si bien no son fotos muy agradables, yo lo sé, pero es bueno saberlo como el contexto eléctrico, porque somos eléctricos. Entonces, acá pueden visualizar el pie de una persona que fue donde la energía eléctrica pasó y él hizo tierra. Entonces queda una situación bastante grave en el pie. Acá hay proyección del material en base a un cortocircuito de una persona que le saltó una proyección de material y aparte la intensidad luminosa que se provocó, en donde finalmente esta persona quedó con el glóbulo ocular muy lesionado. O sea, de hecho esta persona quedó con una ceguera no al 100%, pero sí le cuesta mucho poder visualizar, bueno, todo lo que viene de ahí adelante en su vida. Y riesgos de quemadura, ¿cierto? En base al tejido y cuando se provocan situaciones también de quemaduras. Entonces, ¿dónde está el riesgo finalmente? Quizás algunos es, pero jefe, ¿dónde está el riesgo? En las malas prácticas. Bueno, aquí hay todo un contexto, pero por ejemplo, acá podemos visualizar unas imágenes en donde esto es de una planta de acá de la zona. De hecho, a nosotros nos impactó mucho ver este tablero que estaba protegido con una bolsa en donde colocaron un papel diciendo no tocar peligro. Esta es una acción tremendamente grave, o sea, es terrible. Tableros de madera, conductores dentro del agua, son situaciones bastante graves. Por ejemplo, enchufes que son industriales que a veces se producen sobrecargas ahí y se conectan enchufes, entonces a veces ver si estos tienen la capacidad de soportar tanta corriente o protecciones que se conectan a veces en un contexto domiciliario a través de tuberías metálicas con todos los conductores sueltos. Estos finalmente son solamente malas prácticas, ya que no deben ser. Por eso hay un contexto de un reglamento eléctrico del cual establece las exigencias mínimas. Entonces, pero ¿quién es el responsable de todo esto? Finalmente,
todos nosotros, ya todos nosotros somos responsables, los que trabajamos en el contexto eléctrico, somos responsables de este tipo de situaciones. Entonces, ahora, ¿cuál es la única protección que protege a las personas? Como lo comentaba Alba en un inicio, es el protector diferencial. Entonces, vamos a entrar ya de lleno en materia, ya en materia bastante contundente en base al diferencial. El diferencial tiene dos elementos que son los principales. El primero es el toroide magnético. Es el primer elemento que es el principal en el diferencial, y el relé sensible ya es el segundo elemento que es el principal. Entonces, vamos a ver ahora el principio de funcionamiento en su circuito. Entonces, para posicionarnos en el diferencial, este es el toroide magnético donde dice K1 y hay un toroide, ¿cierto? De forma circular. Y el relé sensible es el elemento de color rojo, ya que finalmente es un conductor que va alojado, conectado al relé sensible. Entonces, cuando no existe ningún efecto es cuando el diferencial no opera, es cuando entra la energía eléctrica por la fase, entra al circuito, ¿cierto? Pasa por el toroide, pasa por la carga y en la salida de la carga retorna por el neutro. Finalmente, acá, como las bobinas principales, que son estas, son de igual magnitud y sentido, eso, o sea, y sentido contrario, perdón, quiere decir que la energía que entra es igual a la energía que sale. Entonces, el diferencial constantemente censa la energía que entra con la que sale, y eso decanta en que este diferencial no opere. Cuando el diferencial está dispuesto a operar, es cuando el flujo magnético producido por las bobinas principales es distinto en magnitud y en sentido. Eso quiere decir que la energía eléctrica entra pasa por el toroide, pero como la energía eléctrica, si se dan cuenta en este ejemplo, entra, pasa por la carga, pero hay una fuga, si se dan cuenta de la energía, en el retorno no está retornando la misma energía que entra con la que sale. Entonces, ¿qué sucede? Se provoca acá, como estas son distintas en magnitud y en sentido, se provoca una inducción electromagnética en el toroide, y eso decanta en una inducción de voltaje en el siguiente conductor que va vinculado al relé sensible. Entonces, al tener voltaje y el circuito está cerrado, se genera corriente, por ende, este relé sensible está predispuesto a operar. Entonces, cuando opera el diferencial, es cuando la diferencia de las corrientes son superiores al promedio de la sensibilidad del equipo. Eso quiere decir, el diferencial se pide, o uno lo pide cuando uno lo va a comprar, pide un diferencial generalmente con la corriente que este tiene, que es de 25 amperes, pero también con la sensibilidad que este tiene. Entonces, como hablamos del promedio de la sensibilidad cuando este está dispuesto a operar, el diferencial, si es de 30 mA, el promedio son 15 mA, y desde los 15 mA a los 30 mA, el diferencial va a operar. Es un rango, pero este rango piensen que es en un contexto de milésimas de segundo, ya es en milisegundos. Entonces, si es un diferencial de 30 mA, desde los 15, este va a estar dispuesto a operar y va a operar. Entonces acá vamos a ver el mismo principio de funcionamiento. Acá hay una simbología adherida, que es la simbología del botón de test. Entonces uno dice, cuando uno presiona el botón de test del diferencial, que sale con una T, más adelante lo vamos a ver, uno al presionar, lo que sucede, la energía eléctrica entra, y uno al presionar el botón de test hay una resistencia que se opone al paso de la corriente, por ende eso genera que en el toroide detecte, ¿cierto?, que la energía que entra no es igual a la que sale, y por ende finalmente auto-opera, o sea, yo lo hago operar. Entonces este es el circuito bipolar que ya acabamos de ver, y en un circuito tetrapolar pasa una situación bastante similar, en donde están las tres fases, cada fase está conectada al toroide magnético, y también el relé sensible está conectado al toroide, y el neutro también está conectado al toroide. Ya esa es la simbología o la forma que tiene el tetrapolar en base a su circuito.
Entonces, vamos a ver otro ejemplo bastante interesante en donde aquí sale el significado del disparo indespectivo. El disparo indespectivo es cuando el diferencial opera cuando no debiera operar. Ya es cuando de repente pasa mucho en faena, hoy el diferencial me está operando y uno a veces no sabe por qué está operando por situación que a veces cuesta un poco leerla. El diferencial opera no porque sea malo, sino que el diferencial opera porque está encontrando que hay una fuga de corriente. Bueno, igual vamos a ver algunas cosas adicionales a ese contexto. Pero acá sucede situaciones. Entonces, por ejemplo, tenemos un circuito trifásico en donde una de las preguntas es, oye, Miguel, ¿puedo conectar el diferencial con solo las tres fases sin el neutro? Y la respuesta es sí se puede. ¿Por qué se puede? Porque se supone que las cargas en un sistema trifásico son cargas equilibradas. Entonces, si las cargas son equilibradas, no hay ningún problema porque la energía que entra va a ser igual a la que sale. Entonces, dentro del circuito, ¿ya? Entonces, no debería haber un contexto de que porque está el neutro, si es que no se puede conectar o si se puede conectar, depende netamente de eso. El diferencial es posible considerarlo o utilizarlo en un sistema trifásico sin neutro. Ahora, hay un contexto. Acá se va a producir un disparo indespectivo. Si yo del circuito eléctrico, donde tengo conectado el diferencial, quiero extraer un consumo monofásico, pero el consumo monofásico que yo extraigo lo extraigo solo de la fase, pero el neutro no lo considero dentro de la carga, o sea, conecto el neutro en otra parte, eso genera que el diferencial detecte un tipo de fuga porque hay un consumo adicional en la instalación, por ende el diferencial va a operar. ¿Ya? Entonces a eso se le llama disparo indespectivo. Y finalmente, en el contexto del neutro, cuando el diferencial tiene las tres fases más el neutro y yo requiero extraer un consumo monofásico, puedo extraer desde la fase siempre y cuando también considere el neutro dentro de la carga. O sea, si yo tengo un consumo monofásico que quiero extraer energía para hacer cualquier tipo de instalación, la idea es que por una fase y por el neutro también entre y salga la energía de ese consumo. Entonces, vamos a ver un poco el contexto del conexionado, ¿cierto? La forma correcta la forma incorrecta de poder conectarlo es cuando muchas veces por este mismo contexto que a veces el diferencial no opera, o sea, opera y no saben por qué. Yo esto lo he visto en plantas, en faenas, entonces entra la energía eléctrica, pasa por el diferencial, ¿cierto? Entra al enchufe y la salida del enchufe la terminan conectando arriba del diferencial y eso es finalmente porque el diferencial opera, hay un disparo indespectivo. Entonces, esta es una forma incorrecta de instalar el diferencial. Ahora, ¿cuál es la forma correcta? Como les comentaba, es que la carga pase a través de la entrada del diferencial y también de la salida, o sea, que este sea conectado el neutro a la salida del diferencial. Bien, entonces ahora hay un comentario que hoy parece que el diferencial opera en base a los armónicos. Leí por ahí ese comentario. Entonces, acá hay un contexto del tipo de diferencial ya a considerar en la instalación y los vamos a ver todos. Entonces, primero en contexto está el diferencial tipo AC, está el diferencial tipo A, el tipo F o ex HPI, que se le denomina bastante en el mercado, y el tipo B. Cada uno opera en base a distintos tipos de situaciones o de fugas dependiendo de la instalación. Entonces, el tipo AC es el diferencial más común, ya es el diferencial que se ocupa mucho en el contexto residencial, y esto es porque las fugas que este detecta son de corriente alterna, 50 Hz, también aplica para 60 Hz, no hay ningún problema, y la simbología del diferencial es esta. Cabe mencionar como un tip súper interesante que el diferencial al momento de obtenerlo puede ser que hayan dudas en base a el contexto de la conexión. Don Jaime, le voy a mantener eso para no atrasar la presentación y se lo voy a enviar por correo, porque usted cuando se inscribió está el correo, así que le voy a mandar un correíto o lo llamo para comentarle, ¿ya? Perfecto, para darle avance. Así que para que no se quede con ninguna duda. Entonces, el tipo AC, ¿cómo yo puedo saber qué diferencial es cada diferencial dependiendo de esta simbología? Este es un tip bastante interesante porque no es que salga algún no sale la sigla, como es difícil de determinar si yo veo el diferencial, no dice tipo F, por ejemplo, sino que yo lo sé a través de la simbología. Entonces,
Vamos a ver el tipo AC, como comentaba, este detecta fugas de corriente alterna. El tipo A es el diferencial que detecta fallas de componente pulsante en corriente, sí, detecta fugas de componente pulsante. ¿Qué pasa con esto? Cuando las ondas no sinusoidales dentro de la instalación, o sea, hay un contexto de armónico, mucha electrónica, por ejemplo, rectificadores que se utilizan mucho en las instalaciones, los UPS, por ejemplo, las UPS, que son equipos también que tienen rectificadores instalados, generan mucha componente pulsante dentro de la instalación. Y eso, cuando sucede ese tipo de situaciones, el mejor a considerar es el tipo A. Ya, de hecho, también lo vamos a ver en el reglamento eléctrico, también hay exigencias. Exacto, don Sebastián. O sea, exacto, el diferencial de nosotros no tiene polaridad. Da lo mismo, pero generalmente siempre uno conecta la fase y el neutro dependiendo si yo lo veo de frente, por ejemplo, este es un diferencial, el lado izquierdo sería la fase y el lado derecho sería el neutro, pero no tiene polaridad, ¿ya? Entonces, el tipo A, como les comentaba, detecta fugas de componente pulsante cuando hay armónicas en la instalación. El tipo F es principalmente utilizado para los circuitos de computación y cuando las fugas son de altas frecuencias hasta 1000 Hz. Ya, este es el concepto, por eso muchas veces hablan de este tipo de diferencial, pero va muy vinculado al contexto de los circuitos y de altas frecuencias que se puedan generar en la instalación. Y el tipo B principalmente va focalizado hacia los sistemas fotovoltaicos, ascensores. Hay un contexto también en el reglamento que habla de la electromovilidad. Aquí también se utilizan diferenciales tipo B, dependiendo ahí del tablero. También eso es para otro tema, pero es un tips que les comento. Y este detecta principalmente las fugas en corriente continua, ¿ya? Como dato interesante, que es importante, es saber que cada diferencial adquiere la capacidad del otro diferencial. Entonces, por ejemplo, el tipo A es un diferencial que detecta las fugas de corriente alterna, pero también las fugas de componente pulsante. Perdón, eso quiere decir que el tipo A detecta también, hace lo mismo que el tipo AC, pero adicionalmente detecta las fugas de componente pulsante. El tipo F es el diferencial que, si bien detecta las altas frecuencias, también tiene la capacidad de detectar las fugas de componente pulsante y las fallas de corriente alterna, y el tipo B finalmente es igual que el F, pero adicionalmente detecta las fugas de corriente continua. Perfecto. Entonces, generalmente el disyuntor diferencial habría que verlo en la oferta, pero generalmente son del tipo estándar, don Ismael. Ya generalmente son tipo AC, pero se puede revisar. Ya es una pregunta que me queda para tomar y responderla. Entonces, el diferencial, acá este es un breve resumen, diferencial AC, únicamente las señales que son sinusoidales, ¿cierto? El tipo A, fugas de componente pulsante, fugas de corriente alterna, es el tipo F, ¿cierto? Lo mismo que el A, pero adicionalmente las componentes mezcladas hasta 1000 Hz, y el tipo B es igual que el tipo F, pero se adhiere la componente continua. Es cuando las ondas son no sinusoidales, don Brian. Generalmente en la instalación se provocan situaciones de armónicos, pero sucede que hay un contexto. La onda sinusoidal generalmente es una onda que oscila entre ángulos, o sea, sí, ángulos positivos y negativos, pero no es una onda cuadrada como si es la componente pulsante. Ya es cuando hay componente generalmente continua que mire, ahí le podría compartir también información de eso. Ahí, como tenemos sus correos, vamos a ir respondiendo las respuestas, ¿ya? Pero generalmente es ese el concepto. Entonces, dependiendo de la forma de onda de la corriente de fuga, aquí como les comentaba, sale un poco el contexto del gráfico, el tipo B, el tipo F, el tipo A, con sus distintos circuitos, como son internos en el diferencial. Y acá, por ejemplo, el tipo A se ven algunos diodos conectados, que estos principalmente son para la rectificación, cuando hay elementos de rectificadores en la instalación. Entonces, acá hay unos tips o datos interesantes, los criterios de clasificación del diferencial. Bueno, acá igual hay una breve conclusión. Por ejemplo, el diferencial, cuando ustedes tienen una instalación y en la instalación
suceden distintos tipos de situaciones que a veces no saben por qué opera el diferencial. Lo más probable es que el diferencial que estén considerando en la instalación no sea el adecuado para la instalación, valga la redundancia. Entonces, por eso se habla de los distintos tipos de diferenciales para que ustedes puedan seleccionar el correcto, ¿ya? Entonces, se clasifican en función de las formas detectables tipo AC, tipo A, tipo F, tipo B. La selectividad del diferencial tenemos en versión de 10 mA, 30 mA, 300 mA y 500 mA. Tenemos interruptores diferenciales, bloques diferenciales que también los vamos a ver más adelante, disyuntor diferencial, relé diferencial. Acá hay algunos datos. Primero, para motores trifásicos con variador de frecuencia, lo ideal es que se utilicen diferenciales tipo B, porque los variadores de frecuencia contienen este contexto de que las fugas que se producen también son por corriente continua, ¿ya? Entonces, ahí la idea es que ustedes puedan elegir un diferencial tipo B. Sin embargo, cuando hay motores que son monofásicos, motores estándar, como la energía eléctrica que está en motores netamente sinusoidal, ahí se puede utilizar sin problema el tipo AC, ¿ya? No debería haber ningún tipo de problema. Acá vamos a ver un versus. Esta slide me gusta bastante, la encuentro bastante interesante. Aquí, de hecho, se aprende un poco más en el contexto interno del equipo. Entonces, primero vamos a ver un versus entre el diferencial AC y el tipo F. Entonces, el diferencial tipo AC tiene la impedancia es de 2,5 ohm. Es un dato interesante, entre menos impedancia tenga el diferencial, también va a ser su mayor tiempo de operación. Por ejemplo, el tipo F tiene una impedancia de 600 ohm, entonces el disparo es un poco más lento, pero eso es igual en un contexto. Entonces, el tipo AC, acá pueden visualizar las imágenes del toroide magnético, como es internamente con los conductores que pasan a través de él. Y acá abajo está el relé sensible. Este relé sensible siempre se mantiene cerrado, salvo que cuando opere, este provoca la apertura. Y esta imagen es la misma que el relé sensible de al lado, pero acá está en su carcasa. Ya esta carcasa se le denomina jaula Faraday. Y esto es porque estos elementos que son eléctricos, como se montan en tableros eléctricos, generalmente hay mucho contexto de campo electromagnético, pensando que muchas veces en la parte posterior están las barras eléctricas, dependiendo del tablero, o están cerca de protecciones. Entonces, siempre hay un contexto de campo electromagnético dentro de un tablero, y la idea es que el diferencial no tenga disparos indespectivos. Por ende, se le envuelve en esta jaula Faraday que de alguna forma hace que las ondas que puedan entrar desde afuera en base a un campo no provoquen inducción dentro de la acción del relé, ¿ya? Entonces, ese es un dato a considerar. Y finalmente el tipo F es un diferencial que tiene una placa electrónica de la cual tiene distintos elementos. El primero es una varistancia. La varistancia en la electrónica es un elemento que a mí me permite proteger la placa eléctrica en base a las alzas de voltaje que se puedan producir. El filtro, como es el tipo F, les comenté que estos detectan hasta 1000 Hz en su amplitud de fugas que puedan detectar estos diferenciales. Y el filtro es el elemento que de alguna forma visualiza o limpia un poco esta energía cuando empieza a entrar y detecta las altas frecuencias. El temporizador es un elemento que provoca el delay de 10 milisegundos. ¿Por qué? Porque este diferencial tipo F, la idea es que como fue fabricado principalmente para las fugas de altas frecuencias, la idea es que no opere de inmediato. Entonces el diferencial igual tiene como un tipo de inteligencia en base a la programación que se le realiza a este equipo para detectar y opere de acuerdo a lo que para lo que fue construido este diferencial, y el relé de desconexión, que finalmente es el elemento. Entonces, vamos a ver ahora las normas de productos, en donde se habla del diferencial. Acá hay un contexto bastante interesante. El diferencial tiene celografía inmersa dentro de la protección, ¿ya? Y esa celografía, cuando se
escribe dentro del diferencial o se ve, por ejemplo, que tenga la sensibilidad, el tipo de diferencial, la temperatura, todos esos, toda esta serigrafía está dada en base a una estándar IS que es la 61008, que es para diferenciales, y cuando son disyuntores diferenciales es la 61009-1, disyuntores diferenciales, ¿ya? Entonces, vamos a ver ahora, la serigrafía que tiene este diferencial está dado en base a un contexto normativo. Entonces, lo que sí o sí debe tener cualquier diferencial que esté bajo este estándar es primero la simbología que se puede visualizar acá en un circuito monofásico o en un circuito trifásico, ¿ya? Cabe mencionar que este es el mismo circuito que yo les presenté en un inicio. Entonces, tiene acá la energía que entra, este es el toroide, ¿cierto? En donde acá tiene el botón de test, que lo pueden visualizar. Este es el relé sensible, ¿cierto? Y este es parte de la resistencia que tiene el circuito del botón de test. Y así sucesivamente también en el esquema trifásico. Debe tener la sensibilidad, debe tener el tipo de diferencial, como les comentaba, saber con la simbología si es tipo A, tipo F, tipo B, etc. La temperatura, que también la vamos a ver, el tipo, el botón de T, ¿cierto? Que debe estar determinado con esa sigla, la referencia del producto, el nombre de la gama. No es, nosotros, nuestra gama se llaman, para estos diferenciales se llaman DX cubo, pero este nombre de la gama es porque el reglamento también exige que haya un nombre para la línea de productos, el calibre en amper y la marca también. Entonces, hay un contexto del botón de test que nosotros sugerimos o recomendamos, es mejor la palabra recomendar, que se haga una mantención mensual. O sea, el botón yo lo presiono en el diferencial para que éste opere. ¿Por qué una vez al mes? Bueno, depende de las indicaciones que dé el fabricante, porque todos los fabricantes son distintos. Entonces, depende de la recomendación del fabricante. Este botón de test se presiona por dos motivos. El primero es para saber si el diferencial está bueno, porque muchas veces tenemos diferenciales en nuestro hogar y nunca hemos presionado el botón de test, por ende ni siquiera sabemos si es que el diferencial funciona. Y lo segundo es porque necesito que el diferencial mecánicamente se active, porque cuando no es tan común que hayan fugas, sobre todo, por ejemplo, en un contexto residencial, quizás en un hogar, no es tan común que se generan fugas, si bien pasa, sí, pero es muy poco. Entonces, necesito que toda la mecánica interna se active de vez en cuando en el diferencial. Y acá vamos a ver un contexto de temperatura de funcionamiento sumamente importante e interesante, porque yo trabajo en la zona norte, actualmente soy responsable del segmento minero e industrial acá a lo largo de la segunda región en su totalidad. Veo aquí todo lo que es faena minera, en donde nuestro diferencial tiene una temperatura de funcionamiento hasta menos 25 grados Celsius. Sucede muchas veces que acá, por ejemplo, en la zona se da, es muy común que hay muchas plantas que están al lado de la cordillera, en donde la cordillera, como ustedes saben, es sumamente helada, de noche sobre todo. Por ejemplo, Minera Escondida, que tiene una altura bastante grande en base a los metros sobre el nivel del mar, pero adicional a eso está muy cerca de la cordillera, entonces hay veces que fácil puede pasar esta temperatura. ¿Por qué lo comento? Porque hay diferenciales en el mercado que solo operan hasta menos 5 grados Celsius. Entonces, si yo tengo un diferencial de otra procedencia en una instalación en donde uno sabe que es sumamente frío, por ejemplo, quizás pesquera en el norte, en el lado sur, donde a veces el frío en verdad es de bastante, y tengo un diferencial de menos 5 grados en base a la temperatura que éste puede operar, que es de otra procedencia y está instalada en una planta. Entonces yo estoy trabajando, por ejemplo, yo soy jefe y le digo a mi subordinado que pueda ir a hacer una mantención a un tablero eléctrico. Y hay menos de 5 grados y se produce una fuga, la persona se electrocuta, es un contexto bastante grave. Entonces, por eso
vean el tema de la temperatura de funcionamiento, porque no todos los diferenciales operan dependiendo de la temperatura. Y don Misael, disculpen, hay algunas, todas las respuestas van a ser respondidas, hay algunas preguntas que alcanzo a leer donde estoy en la presentación, así que si es que hay algunas que se me pasaron, igual se le van a responder, ¿ya? Entonces acá hay una pregunta, justo la leí, tiene la página del datasheet, sí, efectivamente, todos nuestros productos tienen su ficha técnica, así que también puede ser compartida. Ahí me puede enviar un correo también si quieres, o sea, de forma directa, miguel.catalan@legram.com. Entonces, vamos a ver la normalización en Chile. El SEC fiscaliza las normas de instalación, ¿cierto? En instalaciones eléctricas y de combustibles. Eh, el Cerragio-Min fiscaliza y norma en torno a la seguridad en la actividad minera. Hay laboratorios certificadores en Chile como el CESME, el INCSER, y hay usuarios o industrias o distintas plantas faenas que tienen también su propio protocolo de seguridad. Entonces, por ejemplo, en Minera Escondida está la NOSHA, la OSHA, entre otros, porque sé que hay muchas, bueno, a nivel nacional hay muchas plantas. Ahora vamos a ver el RIC 5, medidas de protección contra tensiones peligrosas. Aquí vamos a entrar de lleno en el contexto de lo que habla el nuevo reglamento en base al diferencial. Entonces, este es uno de los principales puntos de la utilización del diferencial tipo A y el tipo B, en donde dice, cuando se prevea que las corrientes diferenciales puedan ser no sinusoidales, como por ejemplo en salas de radiología intervencionistas, salas de computación y cargas no lineales, los protectores diferenciales utilizados serán clase A. Ya sumamente claro en base al diferencial a utilizar. Si bien acá salen algunos ejemplos, principalmente el contexto es saber si la energía que está en su instalación es no sinusoidal. Y cuando sean, y los diferenciales tipo B serán cuando cuando sean instalaciones de fugas de corriente continua o corriente alterna, como lo vimos, porque también tiene las dos capacidades. Entonces, más del reglamento eléctrico, toda protección diferencial, todo diferencial instalado debe estar protegido a la sobrecarga y al cortocircuito. Eso quiere decir que yo sí o sí debo utilizar una protección termomagnética para proteger al diferencial. Dice, para esto la corriente nominal de la protección diferencial debe ser igual, el diferencial debe ser igual o mayor a la corriente nominal de la protección termomagnética aguas arriba. O se aceptará que la suma de las corrientes nominales de las protecciones termomagnéticas que estén aguas abajo y dependan de un diferencial no sean mayor a la capacidad nominal de esto. ¿Qué quiere decir esto? Entonces, tengo acá un diferencial aguas arriba, ¿cierto? Que es de 40 amperes. Y aguas abajo tengo tres protecciones, una de 10 amperes, otra de 10 amperes, otra de 10 amperes. Eso quiere decir que la suma de las tres corrientes de los termomagnéticos me da 30 amperes y eso es menor a la capacidad de corriente del diferencial. Eso es lo correcto. Entonces, eh, acá dice, se podrá superar el valor, aquí hay un contexto directamente de la Tierra, ya esta es otra parte del reglamento eléctrico. Hasta 3, igual don Juan, igual va a salir más adelante, también lo menciono. Justo leí la pregunta, disculpe. Entonces, ¿se podrá superar el valor resultante de la puesta a tierra de servicio de 20 ohms solamente en instalaciones de baja tensión que cumplan con al menos de los siguientes puntos? Sucede que a veces hay instalaciones en donde yo requiero o sea, todas las instalaciones deben estar aterrizadas, ¿cierto? Por un contexto de seguridad eléctrica. Pero hay veces que la tierra en donde está esta instalación no es buena, no es resistiva. No, debería tener baja tierra y a veces tiene muy alta la tierra cuando uno realiza la medición. Entonces, dice que se podrá superar el valor de 20 ohm dependiendo de las siguientes condiciones. En instalaciones cuya potencia instalada no sea superior a 10 kW. Solamente cuando la instalación es superior a 10 kW es cuando puedo pasar los 20 ohm en la medición de tierra.
Acá dice que utilicen un esquema de conexión tierra de neutralización. Ese sistema de tierra está en el RIC 5, lo pueden visualizar, punto 6.4. Que cuenten con un interruptor o disyuntor general que corte todos los conductores activos, incluyendo el neutro. O sea, eso quiere decir que en la protección del tablero debe ir una protección de corte omnipolar, que corte todos los conductores activos. Entonces, fase neutro en un sistema monofásico, fase 1, fase 2, fase 3, neutro en un sistema trifásico. Ya debe ser la protección de corte omnipolar. Y que todos los alimentadores de la instalación queden protegidos con un protector diferencial con una sensibilidad de 300 mA. O sea, yo necesito una protección de cabecera, ¿cierto? Y aguas de corte omnipolar y aguas abajo con un diferencial de 300 mA para poder tener este tipo de instalaciones cuando la tierra sea mala. Entonces dice, para este caso, el valor resultante de la puesta a tierra de servicio no debe superar a los 80 ohm, ¿ya? Esos son los criterios a considerar. Y también dice que todos los circuitos deben quedar protegidos por protecciones diferenciales, cuya sensibilidad no supere los 30 mA. Entonces, protección de corte omnipolar, diferencial de 300 mA y adicional, aguas abajo, los termomagnéticos con sus respectivos diferenciales para cada circuito. Entonces, todo motor debe contar con una protección diferencial. Los centros de control de motores, que se le denominan también los CCM, deberán contar con protecciones de sobretensión permanente, eso quiere decir un SPD, nosotros también lo tenemos en nuestra oferta de productos, y protecciones de sobretensión transitoria, ya netamente para este tipo de equipos que son los CCM, es lo que menciona el reglamento eléctrico. También la protección por fallas a tierra podrá estar contenida en un interruptor diferencial o en un bloque diferencial, ¿ya? Después más adelante vamos a ver los bloques diferencial, como parte del interruptor termomagnético, indicado en el punto anterior. Y dice, el diferencial para este tipo de instalaciones deberá ser tipo A o B y su corriente diferencial no será superior a 30 mA. Y también habla de los elementos instalados, como los generadores, porque son sistemas de autogeneración, entonces que deben ser inferiores a 10 kW, mientras que para unidades cuando son superior a 10 kW, la corriente diferencial no podrá ser superior a 300 mA, el diferencial a considerar, ¿ya? Perfecto. Instalaciones de alumbrado, tableros, todo circuito de alumbrado, iluminación y enchufes deberá estar protegido por un protector diferencial cuya sensibilidad no sea superior a 30 mA. Este contexto igual es sumamente denso en el contexto eléctrico porque ahora, bueno, antiguamente nosotros teníamos la NSH 42003 y con esta NSH normalizaba que solo los enchufes tuvieran diferencial. Sin embargo, ahora el reglamento exige que sean los circuitos de alumbrado y los circuitos de enchufe. Por ende, igual el tamaño de los tableros eléctricos también crece. Entonces, sí, don Milton, esta charla queda grabada, ya para que esté tranquilo, se quedan grabadas. En caso de, dentro de ellos sé que están todos haciendo quizás doble pega, que es muy común. Entonces, otro punto del reglamento dice, se deberá asegurar que todo protector diferencial quede protegido a la sobrecarga y al cortocircuito mediante una protección termomagnética, ¿cierto? Lo vimos anteriormente. Para esto la corriente nominal del diferencial deberá ser igual o mayor. Entonces, en este caso, por ejemplo, si yo tengo una protección termomagnética aguas arriba del diferencial, se dan cuenta que el termomagnético es de 10 amperes y el diferencial es de 25 amperes. Y acá la misma situación, tengo un termomagnético de 16 amperes y tengo un diferencial de 25. La idea es que siempre sea un diferencial de 25 amperes, o sea, perdón, que sea un diferencial mayor a la corriente del termomagnético. Entonces, acá hay otro contexto. Si yo tengo un diferencial que está aguas arriba de las protecciones, las corrientes de los termomagnéticos deben seguir siendo menor. Como lo indiqué anteriormente, 3 protecciones de 10 amperes me suman 30 amperes y el diferencial debe ser de 40 amperes. Y acá es una de las preguntas que me comentaban, ¿hasta cuántas protecciones se podrán tener en un circuito? ¿Cuántas protecciones diferenciales? Desde una protección diferencial
perdón, una protección termomagnética o hacia abajo de un diferencial, desde una protección diferencial no se podrán derivar más de 3 circuitos mencionado en el reglamento eléctrico. ¿Ya? Perfecto. Entonces, ahora vamos a ir con los tipos de diferenciales, en donde habla del tipo AC. En contexto, nosotros, el diferencial tipo AC, que es el más común utilizado en el mercado, tenemos la versión bipolar de 16 a 100 amperes, tetrapolar de 25 a 63, con una sensibilidad de 10, 30 y 300 miliamperes. Acá hay otro contexto sumamente interesante, de lo cual yo lo encuentro terrible a mi criterio como profesional, pero sucede que me han pedido bastante el diferencial de 10 miliamperes en sensibilidad y con una corriente de 25 amperes. Es algo que yo he visto demasiado. A mí me lo han pedido bastantes veces. Yo sé que hay algunos proveedores que lo tienen, sin embargo, hay un contexto para ese diferencial. Si vemos todo lo que hemos analizado el día de hoy, y el diferencial opera en base al promedio de la sensibilidad, yo tengo una corriente enorme de 25 amperes en donde tengo una sensibilidad de 10 miliamperes. Ya la corriente es demasiado alta y 10 miliamperes, pensando en el contexto de que los diferenciales operan desde el promedio de la sensibilidad, desde los 5 miliamperes, estos van a estar dispuestos a operar, pero la corriente es demasiado alta. Entonces, lo más probable es que ese diferencial pase cayendo constantemente, todo el tiempo, porque es demasiado alta la corriente. Entonces, por eso nosotros, de hecho, tenemos el diferencial de 16 amperes con una sensibilidad de 10 miliamperes y después ya salto a los 25 amperes con 30 miliamperes en sensibilidad, ¿ya? Ese es un contexto, un punto que quería mencionar igual para que lo sepan. Entonces, acá vamos a ver, el tipo A lo tenemos en una versión bipolar de 25-80 amperes, tetrapolar de 25-80 con sensibilidad de 30 y 300 miliamperes, que ese es el tipo A. El tipo F es el diferencial en donde tenemos la gama bipolar de 25 a 63, tetrapolar de 25-80 con una sensibilidad de 30 miliamperes, que este es el tipo F. Luego de eso tenemos el diferencial tipo B, que es un diferencial que tenemos la oferta de 40-63, tetrapolar 40-63, con sensibilidad de 30 y 300 miliamperes. Este es el famoso bloque diferencial del cual yo le estaba comentando anteriormente. Este elemento protege contra las fugas a tierra en presencia de fallas del tipo alterna. Entonces, sucede que este es un elemento en donde se asocia de forma directa a la base que tiene este bloque diferencial una protección termomagnética de forma directa para evitar el contexto de realizar conexiones, tirar cables dentro del tablero, se puede adosar de forma directa. ¿Ya? Entonces, esta la tenemos en versión bipolar de 40-63, tripolar y tetrapolar, asociables a disyuntores de 40 o 63 con sensibilidad de 30 a 300 miliamperes, en donde la oferta es netamente AC, ya es un diferencial tipo AC. Luego de eso tenemos disyuntores diferenciales, y acá es donde se aclara una consulta que me habían realizado en una en una de las consultas que alguien me preguntó, en donde el disyuntor diferencial lo tenemos en versión tipo AC. ¿Ya? Este disyuntor diferencial, ahora que el crecimiento de los tableros en base a su capacidad de elementos que debe tener, se ha agrandado mucho, como les comentaba, ahora se exigen diferenciales para los circuitos de enchufe, para los circuitos de alumbrado, entonces esto genera un crecimiento en el tablero. Entonces, cabe destacar que nosotros tenemos esta solución sumamente óptima, que es un disyuntor diferencial. Y el disyuntor diferencial es un automático con un diferencial integrado en el mismo espacio de módulos que un diferencial normal. Por ejemplo, lo tenemos acá, bipolar de 6 a 40 amperes, con una capacidad de ruptura de 6 kilos, curva C. Tenemos en la versión tetrapolar de 10 a 32 con una capacidad de ruptura de 6 kilos a 10 kilos, ahí dependiendo de la persona que lo manipule, curva C, y la sensibilidad de 10, 30 y 300 miliamperes. Perfecto, interruptores automáticos de un polo más neutro o tres polos más neutro más diferencial, todo en uno. Luego de eso vamos a ver los disyuntores diferenciales.
También tenemos tipo F, en donde tenemos interruptores automáticos de un polo más neutro, tres polos más neutro, todo en uno, la misma situación, optimiza el cableado, ¿cierto? Lo tenemos en versión tipo F y también es bipolar de 10 a 40 amperes en una capacidad de ruptura de 6 a 10 kilos, curva C, y con una sensibilidad de 30 miliamperes. Tenemos también disyuntores diferenciales cajas moldeadas de 40 a 250 amperes. Entonces hay instalaciones que se requiere algún tipo de programación de diferencial, entonces tenemos también este tipo de caja moldeada que son electrónicas. Ya se pueden considerar, se pueden pedir, no hay ningún problema. También tenemos, esto es algo nuevo que se incorpora este año, en donde son los relé diferencial tipo B con toroide. Ya el relé diferencial, como les comentaba, es un relé que opera en base a fugas de corriente continua. Entonces es un requerimiento que en verdad lo tenemos hace mucho tiempo, pero acá en Chile no se comercializaba, pero ahora que el reglamento eléctrico aumentó su estándar de seguridad, este ingresa a nuestra oferta de productos, en donde las corrientes que podemos utilizar para este relé son de 80 a 125 amperes o hasta 600 amperes, partiendo de 80 hasta 600. Ahí va el toroide magnético, son los dos elementos. Y finalmente tenemos otro producto que se incorpora, que es el bloque diferencial tipo A. Este bloque diferencial es para protecciones cajas moldeadas, ya DBX en su frame, en su tamaño, hasta 630 amperes, versión de 400 a 630 amperes, ya en 3 polos y en 4 polos. Esto se ha utilizado bastante para los tableros de electromovilidad que se están moviendo por el contexto del plan que tiene el Ministerio de Energía en base al contexto de la movilización. Entonces, estos diferenciales aplican bastante en el contexto de la electromovilidad. Igual si tienen dudas, consultas, también nos pueden comentar o hablar sobre ese tema porque también tenemos bastante oferta para este tipo de electroterminales. Entonces, tenemos el relé diferencial, que este es el relé diferencial tipo A, lo tenemos en nuestra oferta, es un relé que se pide bastante, lo tenemos en una versión de 200 amperes hasta 3780 amperes. Ya, esto se debe considerar el toroide magnético y también el toroide, estaba pensando en el toroide magnético del diferencial, pero ese es el toroide y finalmente el relé diferencial que se programa. Tenemos también un reconectador automático Stop and Go. Este reconectador te permite poder operar el diferencial, o sea, o reactivarlo si es que se cae, y a través del teléfono celular, ya a través de una aplicación propia de Legrand. Entonces se puede realizar este tipo de acciones también en caso de que tengan instalaciones muy lejanas y hay una persona que tenga que ir y es demasiado el tema del contexto de la distancia. Se puede utilizar este tipo de elementos principalmente. ¿Cómo se utiliza? Es este elemento en donde, si ven acá, dice Stop and Go, y ahí es donde se adosa el diferencial para que quede en una pieza, y esto se puede controlar desde el teléfono. Ya estamos finalizando esta charla. La verdad es que no queda mucho, así que gracias por todos los que han llegado hasta acá, en donde vamos a ver dos puntos sumamente interesantes que habla el nuevo reglamento. Y dice, requisitos según tipo de instalaciones. Esto está en el RIC 17, operación y mantenimiento, en donde habla, el primer punto define la seguridad en las instalaciones. Dice, la seguridad en la persona, ¿ya? Dice, la seguridad de una persona consiste en evitar que ésta entre en contacto con niveles de tensión peligrosos. ¿Ya? Primer dato. Dice, la seguridad de una persona consiste en evitar que ésta entre en contacto con niveles de tensión peligrosos. Si esto se llegara a producir, la seguridad de una persona dependerá del desempeño del sistema de protecciones con el que cuenta la instalación eléctrica. Entonces, si hay normalizaciones, ampliaciones, si hay proyectos que estén ejecutando, el contexto del desarrollo en base a las protecciones eléctricas es sumamente importante. Entonces, acá la idea no es, si ya con este conocimiento de saber qué diferencial debe ir en cada instalación, este punto aplica demasiado,
porque así yo sé que estas protecciones, pensando en el contexto de seguridad, son las protecciones que van a proteger a la persona, a ustedes mismos que utilizan las dependencias o sus instalaciones. Y de hecho dice, y esto de tal manera de evitar cualquier tipo de lesión sobre la persona a fin de garantizar su integridad física. Luego de eso dice, para el caso de instalaciones de potencia instaladas mayores a 300 kW o alimentadas a empalmes de media tensión, entonces acá hay dos puntos interesantes. El primero, cuando las plantas, que es muy común, tienen un consumo superior a 300 kW y alimentadas por empalmes en media tensión, dice, instalaciones de carácter industrial, comercial, educacional, asistencial o de local de reunión de personas, en el ámbito de mantenimiento y operación de las instalaciones eléctricas se deberá implementar un programa de seguridad eléctrica mediante profesionales competentes. Entonces, acá don Richard, alcancé a leer la pregunta, disculpen, yo sé que se me han pasado algunas. Richard dice, ¿qué pasa con las instalaciones antiguas? Sucede que la norma, el reglamento no es retroactivo. Ya el reglamento eléctrico entra el 12 de julio y de hecho dice que empieza dependiendo del permiso de construcción de una obra, de una ampliación, de una normalización. Después del permiso de construcción se debe considerar este reglamento eléctrico y todo lo que es para atrás no es necesario modificar o cambiar la instalación. Pero siempre es buena práctica poder normalizar las instalaciones eléctricas para estar en los estándares que exige el reglamento eléctrico, ¿ya? Así que eso es, pero no es algo imperativo que se deba modificar toda la instalación, pero sí es una buena práctica, es recomendable, sí, para tener un estándar de seguridad más alto para las personas que operan en la planta. Entonces, acá vamos a retornar. El segundo punto dice, para el caso de instalaciones de potencia instalada, ¿cierto? Mayor a 300 kilowatts, con empalmes de media tensión, para instalaciones de carácter industrial, comercial, educacional o asistencial de reunión de personas, el personal de mantenimiento y operación de las instalaciones eléctricas deberá implementar un programa de seguridad eléctrico. Y esto es bastante interesante porque generalmente esto no pasa. ¿Y cómo yo puedo provocar un programa de seguridad eléctrica? Si es una instalación nueva, el estándar de productos y equipos a utilizar en la instalación, yo los invito a que consideren productos que sean seguros, que tengan certificados, que tengan fichas técnicas de respaldo que a mí me argumente que estoy comprando un buen elemento. Yo creo que en el contexto de seguridad y de instalación eléctrica no se debe regatear. ¿Ya? O sea, no debo negociar el contexto. Yo sé que hay un contexto siempre de presupuesto y se entiende, pero esto es lo que hace operar el contexto eléctrico, es lo que hace operar la planta, es lo que hace también proteger a las personas, lo que da continuidad operativa. Entonces, el considerar elementos que sean de bajo estándar provoca muchas situaciones de riesgos para las personas que operan. Y lo más grave es la muerte de una persona. Entonces, los invito a eso. Por eso, el plan de implementar un programa de seguridad eléctrico decanta desde el génesis, en donde yo inicio seleccionando buenos equipos para mi instalación. En el carácter industrial se puede instalar aparatos sin certificación SEC. Sucede que, claro, la certificación SEC es un estándar que te permite de alguna forma, te da la garantía de que está aprobado por el SEC para instalar el equipo, pero no todos los equipos igual pasan por el SEC. Entonces, ¿qué es lo importante ahí? Ver certificados y fichas técnicas del producto que estás eligiendo. Ya eso te va a dar algún estándar o criterio de seguridad. Si bien la idea es que todo esté certificado por el SEC, pero igual no es tan así en el contexto real. Y sobre todo en una planta industrial, lo importante es verificar los certificados que tienen los equipos, pedir las fichas técnicas, porque eso a mí me determina poder tener una visión clara del elemento que estoy considerando para mi planta. ¿Ya? Entonces, finalmente, ya el contexto de la conclusión es cómo mejoramos la seguridad en la instalación. Lo primero es dar cumplimiento al reglamento eléctrico en Chile, ya porque imagínense que son las exigencias mínimas a considerar,
¿ya? Las exigencias mínimas que establece el reglamento eléctrico. Entonces, dar cumplimiento al reglamento eléctrico, instalar diferenciales, porque es el único equipo que protege a las personas. Las empresas deben establecer sus propios estándares de seguridad, ¿ya? Ese es igual un buen dato. Yo los invito a eso. Si es que hay gente oyente acá que sea de carácter mandante o personas que tengan esa acción de poder generar este tipo de situaciones, es bueno estandarizar protocolos o establecer estándares de seguridad, sobre todo en el contexto eléctrico. Los estándares deben ser específicos y no genéricos. Eso quiere decir que se puede considerar, la idea es que no sea eso, sino que sea concreto. Se debe implementar esta acción, ya va en ese contexto. Se debe inspeccionar su cumplimiento, ¿cierto? Porque pueden haber estándares es como exigir algún contexto de alto estándar, pero no se supervisa. Entonces la idea es que se pueda supervisar. Aumentar la capacidad orientada a la seguridad. De hecho, si hay clientes acá que son de la zona norte, nos pueden contactar, podemos generar instancias de capacitación. Esto es algo que no tan solo tenemos esta del riesgo eléctrico, sino que tenemos varias, así que me invito solo, si es que alguien quiere, yo feliz de ir a compartir con ustedes y ver algunos temas diversos. Aumentar la capacitación orientada a la seguridad, exigir que todos los materiales cumplan con las normas de fabricación y cuenten con certificados de aprobación sumamente importante. Y si tienen dudas o no saben qué diferencial utilizar, pueden contactarnos. Y con todo este contexto de mejorar la seguridad, la idea es que hayan 0 accidentes. Así que eso, quiero darles las gracias. Como les comenté, todas las respuestas van a ser respondidas, así que para que tengan ahí la calma, pero no pude responderlas todas, lo sé, pero la idea es que tengan esa certeza de que van a ser respondidas, así que ahí vamos a revisar los correitos y las vamos a dejar respondidas. Ya, así que muchas gracias por su tiempo, gracias porque yo sé que hay un contexto de tiempo acá de todos, así que muy agradecido. Muchas gracias, Miguel, por tu presentación y bueno, muchas gracias a todos los clientes que nos acompañaron. La verdad tuvimos una gran convocatoria el día de hoy y bueno, agradecemos eso, el que cada día se vayan sumando más personas, que puedan participar de nuestras capacitaciones que bueno, preparamos con mucho cariño para todos ustedes. Así que hay varias preguntas que pudimos ir respondiendo junto con mi colega Jorge Padilla en el chat. Pero bueno, como decía Miguel, vamos a revisar este historial del chat y vamos a ver qué preguntas quedaron sin responder para darle respuesta a cada uno de ustedes. Y bueno, desde ya dejarlos invitados a participar el próximo viernes en la capacitación de protecciones termomagnéticas modulares. Hoy vimos ya lo que era el diferencial y ahora vamos a ver el próximo viernes aquellas protecciones que protegen la instalación eléctrica ante fallas de sobrecarga y cortocircuito. Y también, bueno, dejarles una muy breve encuesta de satisfacción. Se los voy a dejar acá en el chat para que nos puedan comentar su experiencia el día de hoy, ¿correcto? Y así nosotros seguir mejorando cada día esta experiencia de las capacitaciones online, de qué otros temas de interés les gustaría ver para próximos webinars durante este año. Así que desde ya muy agradecidos por ese feedback que nos puedan entregar. ¿Ok? Había una pregunta que se repitió mucho y que quiero aclararla por acá. Nos hablaban de qué tipo de diferencial utilizar en equipos de climatización. Don Jorge Concha, que nos estaba consultando, tipo F, don Jorge, es el tipo que se recomienda para los sistemas de clima, ¿ok? Y bueno, las próximas preguntas, ahí con Miguel vamos a estar respondiendo a través del correo electrónico. Gracias a todos. Nos vemos entonces el próximo viernes con el segundo webinar de este ciclo de charlas. Miguel, te dejo para que te despidas ahora. No, gracias, repetir las gracias más que nada por la convocatoria, hubieron muchos expectantes, así que muchos espectadores, así que agradecido, y ahí vi esa pregunta de pasada, pero con el contexto de la presentación, genial, Alba, que lo hayas podido aclarar. Ya, muchas gracias y disculpen ahí cualquier inconveniente. Que estén muy bien, buen fin de Chao, semana para chao. todos. Chao. Buen fin de semana, ¿cierto? Buen viernes y buen fin de semana. La grabación quedará en nuestro canal de YouTube a partir del martes de la semana que viene. Así que saludos y un gran abrazo. Chao, chao.
Grupo Legrand. Transformamos los espacios habitacionales y de trabajo a través de la gestión de la energía, iluminación y redes digitales. Contamos con una completa oferta para los mercados residencial, terciario e industrial. Un grupo internacional con gran potencial de desarrollo. Productos comercializados en 180 países. Más de 90 oficinas a nivel mundial. Más de 38.000 colaboradores. 172 compañías adquiridas. 29% de crecimiento en ventas de productos conectados. Contamos con 170.000 referencias distribuidas en 81 familias de productos en distintas unidades de negocios. Potencia y distribución de la energía. Infraestructura digital. Canalizaciones para cableado. Componentes de instalación. Series domiciliarias. Sistemas conectados para espacios inteligentes. Control de la iluminación, entre otras. Un componente integral de la estrategia de desarrollo del Grupo Legrand es la responsabilidad social empresarial, que tiene por objeto aportar los medios para lograr un crecimiento rentable y duradero de nuestras actividades empresariales. Para esto nos enfocamos en 3 ejes: compromiso con nuestros colaboradores, ofrecimiento de un ecosistema empresarial a nuestros clientes y proveedores, limitación de nuestro impacto sobre el medio ambiente. El Grupo Legrand en Chile cuenta con una completa red de servicios con el objeto de que la experiencia a través de sus marcas Legrand y Betty Chino sea la mejor, optimizando la especificación e instalación de su portafolio de soluciones. Además, contamos con canales digitales optimizados para nuestros clientes, webinars, videos, cursos en YouTube, cursos e-learning y capacitaciones presenciales, sitios web actualizados con información relevante de nuestros sistemas y productos, aplicación móvil para optimizar el trabajo de nuestros clientes desde sus smartphones. Grupo Legrand. Transformamos los espacios habitacionales y de trabajo a través de la gestión de la energía, iluminación y redes digitales.